Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Desde adolescente siempre le pedí a Dios que me diera sabiduría. Sentía la necesidad de pedirle a Dios que me diera sabiduría. No con esto estoy diciendo que soy sabio, ¿no? Sino que simple y llanamente en ese entonces le pedía a Dios que me diera sabiduría. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto en relación a la sabiduría? El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Repito, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, Dios es quien da la sabiduría. Dios es quien da la sabiduría. Ahora, en el libro de Proverbios, el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que Dios da la sabiduría a los rectos. ¿Y quiénes son los rectos? Son los que caminan precisamente en los caminos de Dios. Trayéndolo hoy en día, los rectos son los que viven de acuerdo a los preceptos que establece la santa palabra de Dios, a los que caminan por el camino estrecho que conduce a la vida eterna. A ellos da Dios la sabiduría. Hay un relato bíblico de un rey, el rey Salomón. Dios le ofreció que le pidiera lo que quisiera. Y Salomón le dio sabiduría para gobernar al pueblo como rey. Y a Dios le agradó tanto eso que le dio sabiduría, pero también aparte de la sabiduría le dio riquezas y gloria. Como no había pedido eso, sino que simple y llanamente pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, Dios le dio la sabiduría, pero le dio riquezas y gloria. Y Salomón demostró gran sabiduría en un evento, en un episodio, donde dos mujeres rameras en todo caso es una prostituta o una mujer de la vida alegre, pero dos mujeres alegres dormían cada uno con su hijo, con su bebé, y uno de los hijos amaneció muerto, o la madre descubrió que estaba muerto, y ellas tenían un dilema las dos y fueron ante el rey para que el rey decidiera al respecto. Una decía que la otra se había acostado sobre el hijo y lo había matado, entonces le había cambiado el hijo. Tenían ese dilema. Veamos qué hizo el rey Salomón en ese entonces. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo 24 dice: y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre, es decir, la que dijo: no lo mates, dáselo a ella. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Había en él sabiduría de Dios para juzgar. Es precisamente una de las características de la sabiduría, el saber juzgar. Y cuando digo juzgar no significa señalar a los demás, ¿no? como hacen y harán los fariseos, señalar: tú eres tal cosa, tú eres aquello. No se refiere a ese juzgar, sino al buen juicio, al saber decidir, al saber dilucidar una situación compleja como esta. Entonces, en parte eso es la sabiduría, el saber juzgar. La sabiduría viene asociada con la prudencia o con el buen juicio. La sabiduría al actuar, sabiduría al hablar, sabiduría al juzgar, sabiduría al tomar decisiones. Y allí se demuestra realmente cuando hay sabiduría. Y allí se demuestra realmente cuando hay sabiduría.
Hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero no se refiere a miedo, ¿no? Como tal, sino cuando se habla del temor de Jehová, no el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, significa que la persona es una persona recta, que está caminando de acuerdo a los preceptos de Dios, que esa persona toma en cuenta a Dios en su vida. A eso se refiere el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios. Entonces ya les dije, en todo caso la sabiduría es saber juzgar, es decir, tener prudencia, tener buen juicio al momento de actuar, hablar, al juzgar, al tomar decisiones. Allí se prueba realmente cuando una persona tiene sabiduría. Ahora, ¿qué características tiene una persona sabia? ¿Qué características tiene una persona con sabiduría? Proverbios 11:2, la segunda parte dice, mas con los humildes está la sabiduría. Mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, que la sabiduría es sinónimo de humildad. Si usted ve a un soberbio, a un altivo, a un arrogante, en esa persona no hay ni pizca de sabiduría. Repito, Proverbios 11:2, la segunda parte de Proverbios 11:2, más con los humildes está la sabiduría. No es que todo el que sea humilde es sabio, no, sino que la humildad es porque tiene que dar Dios en la sabiduría, sino que la sabiduría, la humildad, perdón, es parte de la sabiduría. Humildad es sinónimo o es parte de la sabiduría. Y cuando hablamos de humildad, significa no creerse sabio y no decirse sabio. Que los demás juzguen si tú eres sabio o no, pero tú no te creas sabio y no te digas sabio. El libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 16, dice la palabra, Romanos 12:16, la segunda parte dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Romanos 12:16. No seas sabio en tu propia opinión. No es ser sabio. Si yo digo que soy sabio, no estoy siendo sabio, según la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 22 dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se volvieron soberbios, altivos, arrogantes en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios en su propia opinión, se hicieron necios. La necedad es contrario a la sabiduría. Ser un necio es el contrario de ser sabio. Bien. Entonces, no creerse sabio, no decirse sabio, la sabiduría está asociada con la humildad. La sabiduría está asociada con la humildad. Ser sabio es el temor de Jehová, el temor de Dios, es decir, caminar de acuerdo a los estatutos o preceptos que Dios establece en su santa palabra, es caminar por el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Sabiduría es prudencia, es buen juicio al actuar, al hablar, al juzgar, al tomar decisiones. Sabiduría, si necesitas sabiduría, pide a Dios sabiduría, como dice Santiago 1:5, y Él te dará abundantemente, sin reproche. Un abrazo. Dios te bendiga.